Un médico cubano ha hecho un diagnóstico muy importante sobre el peligro que están viviendo, que están enfrentando para la salud y para sus vidas varios de los presos políticos en Cuba. Son varios de los presos políticos, particularmente de la revuelta, de la rebelión del 11 de julio. Hoy tengo detalles de este dictamen médico sobre algunos de los presos políticos con peores condiciones de salud en estos momentos en cárceles de la isla. Sabemos que hay varios presos políticos, pero al menos tenemos un grupo de ellos con este dictamen médico. Soy Rolando Nápoles y los invito una vez más y les agradezco una vez más que se suscriban a este canal de YouTube. Les agradezco una vez más que compartan su información. Les agradezco una vez más que nos sigan en las redes sociales y que hoy continúen con nosotros para que conozcan por qué, según este médico, estos presos políticos cubanos en las cárceles de la isla, su vida está en estos momentos corriendo un extremo peligro. Cuando llegó a la prisión La Belloté, había un oficial que se hace llamar Yuri de la Seguridad del Estado con una cámara grabándola. La grabó cuando se bajó del carro y cuando entró para la prisión. La llevaron directamente para la enfermería porque tiene que estar con antibióticos y fomentos para ver si el lunes aparecen los reactivos y pueden hacerle los exudados y el martes volverla a llevar para ver si deciden operarla de la bartolinitis o no. Como les comentaba, estaré hablando hoy con el joven doctor cubano Jesús Manuel Esteves Costales. Es un médico cubano que, como les decía, estuvo en la rebelión del 11 de julio, también estuvo en una de esas misiones del régimen en extranjero, específicamente, tengo entendido, en Venezuela. Él ha hecho un diagnóstico de al menos 3 de los presos políticos de estas revueltas del 11 de julio, que en su opinión como médico, su vida está corriendo mucho peligro en estos momentos por la situación, no solo del agravamiento de la salud y su problema médico, sino también, sobre todo, por la falta de atención sanitaria y médica a los casos de estos presos políticos. Se trata de Nadir Martín Perdomo, de Juan Enrique Pérez y de la joven dama de blanco Sisi Abascal. Sí, Nápoles, los dictámenes médicos que he emitido evidencian un patrón de privación intencional de atención sanitaria a nuestros presos políticos cubanos con riesgo vital inminente. En el caso del paciente Juan Enrique Pérez Sánchez presentando una tuberculosis pulmonar activa en estadio avanzado, sin acceso al tratamiento antituberculoso según los protocolos de la OMS. Tenemos al paciente Nadir Martín Perdomo cursando con una patología gástrica crónica precancerosa y una serie de patologías asociadas como hiena hiatal, asma bronquial, síndrome de malabsorción asociado a un estado de inmunodepresión progresiva con desnutrición severa y estrés crónico. Esta denegación de la licencia extrapenal, por supuesto, va a agravar su pronóstico. Y por último, la paciente Sisi Abascal Zamora presentando un quiste ovárico sintomático con riesgo de torsión, bartolinitis supurativa e infección odontogénica con riesgo de sepsis, sin una intervención quirúrgica programada debido al condicionamiento político. Entonces, todos estos casos va a existir una omisión deliberada de diagnóstico y tratamiento oportuno. Esto constituye realmente un trato cruel, inhumano y degradante conforme a la Convención contra la Tortura. Y como les comentaba, este joven doctor cubano, el doctor Jesús Manuel Esteves Costales, quien es I-220A, que está enfrentando esta situación migratoria en estos momentos aquí en Estados Unidos, pero también pertenece a este grupo Movimiento Anticomunista Defensores de la Libertad, que integran precisamente varios de los cubanos de este grupo I-220A que no se han querido callar ante las violaciones de los derechos humanos en Cuba, sino también en su opinión porque él considera que su vida está en peligro en estos momentos. Las vidas de estos 3 presos políticos están en peligro en estos momentos por responsabilidad, sobre todo, de ese régimen cubano. Sí, los 3 pacientes tienen peligro real para la vida. En el caso de Juan Enrique Pérez Sánchez, la tuberculosis pulmonar avanzada sin tratamiento puede evolucionar rápidamente hacia una insuficiencia respiratoria o una meningitis tuberculosa, ambas con alta mortalidad. Nadir Martín Perdomo presenta una enfermedad
que es bien compleja en el ámbito, en el entorno de hacinamiento. Entonces, con la mala nutrición, la ausencia de seguimiento médico va a incrementar de forma exponencial un riesgo de infecciones graves y deterioro irreversible. Cicia Bascal sufre una serie de patologías que sin una intervención quirúrgica inmediata es potencialmente letal. Y en condiciones de reclusión, hacinamiento, mala ventilación, dieta insuficiente, ausencia de asepsia, retardo deliberado de atención, esto va a actuar como unos catalizadores de agravamiento clínico que va a aumentar la carga infecciosa, va a reducir la respuesta inmunitaria y acelerar la progresión de estas enfermedades. Si yo tuviera que establecer un orden de riesgo vital inmediato, Juan Enrique se encuentra en el primer lugar por la tuberculosis activa y el riesgo de diseminación sistémica. Recordemos que recientemente, la familia de estos 3 presos políticos, también recordemos que está el caso de Loreto Hernández, también, por supuesto, de Félix Navarro, quien ha dicho incluso que en la enfermería donde está siendo atendido parece realmente todo una celda de castigo. La familia de estos presos políticos ha denunciado la situación tanto de Nadir Martín Perdomo como de Juan Enrique Pérez e igualmente la de Cicia Bascal. Soy su madre, soy su voz y no voy a dejar de denunciar. También quiero aclarar que yo no digo nada que no sea cierto. Siempre mis denuncias son ciertas. Nunca digo nada que sea mentira. En el día de hoy, 14 de agosto, fue conducida a la clínica del Minin para que la viera la ginecóloga por los problemas que está presentando. De allí fue conducida al hospital de maternidad para realizarle unos análisis y unos exudados. Dichos exudados no pudieron ser realizados porque no había con qué hacerlos. ¿Están escuchando? No había con qué hacerlos. Sí le realizaron los análisis de sangre. De ahí fue conducido otra vez a la clínica del Minin y posteriormente para la prisión La Bellotí. Este joven médico cubano, como bien estaba explicando, es un joven médico que, reitero, participó en la rebelión del 11 de julio en la isla. Él integra, he dicho, el movimiento anticomunista Defensores de la Libertad, que es un movimiento integrado sobre todo, y valga la redundancia, por cubanos que están con la I-220A, esa situación migratoria que ya sabemos que hay un limbo, pero que no se han querido callar en relación con las violaciones de los derechos humanos en la isla y las denuncias de lo que significa esa dictadura. Él nos explica qué significa este movimiento y qué significa y qué es lo que están haciendo en estos momentos en relación con las violaciones de los derechos humanos en Cuba. A ver, el movimiento anticomunista Defensores de la Libertad nace de una realidad incómoda. La mayoría de quienes están bajo este estatus migratorio en Estados Unidos, el famoso formulario I-220A, prefiere mantenerse en silencio y adaptarse y pasar desapercibido para no buscarse problemas. Nosotros tomamos el camino opuesto porque entendemos que callar es de cómplice. Venimos de un país donde el silencio es herramienta que sostiene a la dictadura. Muchos llegamos aquí después de haber sufrido represión, trabajo forzado en misiones, amenazas, cárcel o persecución política. Otros no. No cruzamos la frontera para vivir con miedo a hablar. Entonces, I-220A no nos quita la voz, no nos prohíbe denunciar. Por eso decidimos organizarnos para visibilizar los abusos del régimen cubano, apoyar a los presos políticos y demostrar que aunque estemos en una resolución migratoria, no vamos a dejar que el miedo o la burocracia nos conviertan en espectadores. Entonces el mensaje es claro, no se trata de una política partidista como dije anteriormente, sino de la dignidad de derechos humanos. Si nos callamos aquí, ¿qué esperanza tienen los que siguen en Cuba? Entonces es por eso que exhortamos a que se nos sigan uniendo cubanos para seguir denunciando a esa dictadura asesina que ha estado por más de 66 años. Por cierto, en mi conversación con el doctor Jesús Manuel Esteves Costales de este movimiento anticomunista Defensores de la Libertad, que es ya él es un activista de los derechos humanos que está exiliado, que también es uno de esos cubanos con la I-220A. Le pregunté por qué lo hacía, por qué mientras otros callan, prefieren estar en silencio ante la situación en Cuba, él en esta situación migratoria, que también teme incluso ser deportado, que no pase este limbo migratorio que tiene con el tema de la I-220A aquí en Estados Unidos, le pregunté por qué lo hace, por qué continúa denunciando y alzando su voz
por el tema de los derechos humanos en la isla. Y esto fue lo que nos respondió. En Cuba la salud y la libertad se castigan, es la triste realidad. Yo viví en primera persona, fui esclavo de bata blanca en la mal llamada Misión Barrio Entre en Venezuela en el 2017, trabajando bajo presión, sin derechos y con mi pasaporte retenido como moneda de control. Regreso a Cuba en el 2021, fui parte de las manifestaciones del 11 de julio. Ese día también sentí en carne propia el látigo de la represión, la persecución y el aislamiento social. Lo que pedíamos era sencilla libertad y la respuesta fue violencia y miedo. Por eso hoy, desde donde puedo hablar libremente, sigo denunciando, y no por política partidista, es simplemente por principios, porque me duele mi país. Porque un país que castiga la salud y la libertad es un país que necesita que su gente no caiga. Por cierto, el pasado 20 de junio, este grupo de cubanos de la I-220A, que integra también el doctor Jesús, hizo un llamado a través de la página change.org pidiendo a las autoridades norteamericanas, por cierto, que no los deporten a la isla. Y además alertando del tema de que podrían, por supuesto, personas como ellos, como el propio médico, podrían enfrentar la tortura, la prisión, si son regresados a Cuba. Jesus Manuel Esteves Costales, a Cuban medical doctor, exiled for political reasons. I am a member of anti-communist movement, defender of freedom. Miembro del movimiento anticomunista. Pertenezco al movimiento anticomunista. Salimos de Cuba huyendo de una tiranía asesina. Salí de Cuba huyendo de una dictadura comunista a este gran país de libertad. The life of the member of this movement are in danger if we are deported to Cuba. Que todavía no somos libres completamente porque estamos en un limbo migratorio. Me siento orgullosa y libre por poder decir abajo comunismo. Libertad, libertad, libertad. It would mean a direct sentence to prison, torture or even death. Allá nos esperen, nos encarcelen, nos torturen y hasta nos maten porque el régimen comunista... That is why we urgently ask the United States government to provide protection for all Cuban activists of the anti-communist movement. We ask for your support by signing our petition. Importante este diagnóstico que ha hecho este médico cubano, un médico cubano aquí en el exilio, un médico cubano que participó en la rebelión del 11 de julio, un médico cubano, joven médico cubano que pertenece a este grupo, Movimiento Anticomunista Defensores de la Libertad, integrado por varios de los cubanos con I-220A, con peligro de deportación. Jesús Manuel Esteves Costales. Reitero, su diagnóstico y sus declaraciones alertan sobre el peligro para la salud de varios de los presos políticos, específicamente Nadir Martín Perdomo, Juan Enrique Pérez y Cicia Bascal, 3 presos políticos que en estos momentos tienen graves problemas de salud, severos problemas de salud en las cárceles de Cuba. Sabemos que hay más, pero al menos está este diagnóstico que ha hecho este médico cubano. Ojalá pronto, como se merecen, todos los presos políticos en la isla estén en libertad. Soy Rolando Nápoles y les agradezco una vez más de corazón que se suscriban a este canal. Les agradezco una vez más de corazón la compañía, sus comentarios, los buenos y los malos. De todos aprendemos. Les agradezco que compartan todo lo que estamos haciendo, que nos sigan en las redes sociales. Y les recuerdo, como siempre les digo, que este canal de YouTube no es el mismo, no intenta ser el mismo de otros, pero sí yo, Rolando Nápoles, soy el mismo de siempre, intentando hacer lo mismo, pero sobre todo con mucho más corazón, con mucho más información, ahora en redes sociales.